Desde que Andrés Manuel López Obrador triunfó en las elecciones presidenciales del año 2018, resurgió una pregunta planteada 12 años antes. ¿Sería un peligro para México? Obviamente, 30 millones de mexicanos pensaron que no lo era y le dieron la oportunidad. Ha pasado ya casi un lustro y, como una cadena de fichas de dominó, han ido cayendo las mentiras en que está cimentada la mal llamada Cuarta Transformación y confirmándose que el actual presidente de la República sí representaba y es hoy, más que nunca, un riesgo para la nación en muy amplio sentido. Desde su incapacidad de garantizar gobernabilidad en un país asolado por la violencia y dividido por la polarización fomentada desde Palacio Nacional, hasta la cada vez más obvia intención de instaurar una autocracia sin federalismo, sin equilibrio de poderes y sin contrapesos constitucionales. La 4T sí ha transformado, porque destruir es transformar. Transformar realidades que, si bien imperfectas y mejorables, hacían que México fuera mucho mejor de lo que era antes de la mitad del siglo pasado. Desaparecieron frente a nuestros ojos un aeropuerto, el seguro popular, que era un seguro universal de salud, la policía civil, las escuelas de tiempo completo, las inversiones privadas en energía, los manglares en Dos Bocas, cenotes en la península de Yucatán. Acosaron a la clase media, a los científicos, dejaron a la deriva a médicos y enfermeras en plena pandemia y a empresarios y personas comunes sin dinero en el paro económico. Trataron de destruir a los organismos autónomos que velaban y velan todavía por la competencia económica, la normalidad electoral y la rendición de cuentas y transparencia. Convirtieron a nuestra máxima estrella histórica del atletismo, Ana Guevara, en verdugo de los nuevos deportistas. Los incrédulos han pasado al arrepentimiento unos y a la justificación otros. Pero esto no es importante, sino el silencio y aún la normalización o hasta la descarada e impudorosa defensa que muchos adoptan frente al desastre de un poder único, vertical, unipersonal, que ahora taladra al Poder Judicial buscando su demolición. Paradójicamente, uno de los sectores más afectados por las decisiones de política pública, el empresarial, ha mantenido una actitud timorata que algunos explican como prudencia y disposición a un diálogo que jamás pasó por una verdadera intención gubernamental de impulsar el crecimiento económico en un país privilegiado geográfica e históricamente para recibir inversión. Fuera de los cuates de Andrés Manuel, de sus hijos y por supuesto de los militares, la política productiva de este gobierno fue simplemente pedir cooperacha para comprar boletos de rifa, a cambio no de condiciones claras y promotoras, sino de tamales de chipilín. La realidad es que la iniciativa privada siempre tuvo miedo y ese temor se centraba en una palabra que el gobernante prometió solemnemente no pronunciar jamás: expropiación. Y López Obrador tardó, pero mintió de nuevo. A poco más de un año de terminar su gobierno, atrapado en su falta de resultados y obsesionado por mantener su poder y un legado que vive en su imaginación atorada en viejos y rancios postulados ideológicos de un mundo que ya no existe, el tabasqueño decidió expropiar por primera vez activos privados. No lo quisieron ver o no se atrevieron a decirlo y hoy no basta para evitarlo un tibio comunicado que manifieste preocupación del sector privado. La preocupación siempre existió, pero se escondieron ellos, los empresarios, para proteger sus negocios, hoy a merced de la voluntad expropiatoria ya manifiesta. No sirve un pronunciamiento emitido 24 horas después del decreto que hace parecernos más a Venezuela que a Dinamarca. Me rehúso a concluir que tenemos el México que nos merecemos, aunque deba decir que quizá sí lo merecieran quienes prefirieron voltear a otro lado y normalizar el desastre. Quizá aún sea tiempo para arrepentirse, pero sobre todo actuar en consecuencia, exigiendo viabilidad, certeza, democracia, transparencia para nuestro país.